Estimado Pablo Sherwell, titular de agro, del podcast más importante del agro. Y pues muchas gracias, Pablo. Estoy seguro que coincides mucho con lo que dijo Luis. Estamos obviamente también como analista senior de Rabobank, pues traes datos que nos interesan a todos aquí, pero lo importante es que sigamos sembrando esta semilla de prosperidad, de resiliencia, de buscar las oportunidades ante todo lo que nos viene en el futuro próximo. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Pablito. Mi estimado Andrés, pues antes que nada, muchas gracias por esta invitación. La verdad que me gustan mucho tus proyectos, son proyectos que dejan y añaden valor al sector, así que un placer estar aquí contigo, ver a muchos amigos, amigas por allá también, con quienes voy a estar en esta semana, así que la verdad que venir aquí a Guadalajara, Jalisco, también a la cuna de muchos productos que no solamente son importantes para el consumidor mexicano, sino también para el resto del mundo. Y la verdad, mira, yo no conocía a Luis, pero coincido con, por ejemplo, el tema de los migrantes. Mi esposa es migrante, es americana, y México le ha abierto las puertas a su carrera profesional. Amamos a México y yo creo que hay que seguir trabajando con este tipo de proyectos. Así que también tus proyectos y los muchos proyectos aquí de muchos de ustedes, tanto la parte productiva como también la parte gremial. Allá está mi querida Lorena, que siempre echándole ganas al sector. Así que pues yo creo que hay que seguir trabajando juntos. Sí, es, Pablito. Muchas gracias. Sin embargo, aquí yo creo que uno de los grandes retos, a pesar de estas oportunidades, hay muchos retos los cuales está enfrentando la agroindustria. Entonces la idea es platicar un poquito qué es lo que estamos viendo en Rabobank, qué es lo que está... Yo no fui. Aquí mis amigas ya están aquí. Ahorita viene la hora de la comida ya. O ya, ¿qué pasó? No. Pues antes que nada, muchísimas gracias. El chiste es platicar un poquito lo que estamos viendo, los grandes retos del sector. No sé si, creo que el micrófono, no sé, lo cambio, ya quedó, ok, perfecto. Entonces, me gustaría abrir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Adelante, bienvenida. Ok, me gustaría preguntarles a ustedes también, ahorita, ¿cuál es el gran reto o cuáles son los grandes retos que está enfrentando el sector de la agroindustria en temas macroeconómicos? Y quizás es lo que me gustaría platicar en esta sesión, ver un poquito los temas macro, y con esto lo abrimos. Y ustedes, ¿qué es lo que le está quitando el sueño en temas macroeconómicos? ¿Qué es lo que le está pegando ahorita a la industria? ¿Qué me podrían comentar? ¿Cuál es el gran reto? Y estamos viendo las oportunidades, ¿no? Luis hablaba de las oportunidades que ofrece México, pero también México también está muy expuesto al tema global, al tema internacional. Si vemos lo que está sucediendo en el contexto de los aranceles, pues bueno, eso ha generado muchísima incertidumbre, no solamente en el tema de cuánto estar exportando, a qué tipo de cambio, etcétera, etcétera, pero también en la parte política, pues ustedes me podrían decir, ¿por qué no estamos sacando ganado bovino a la exportación si solamente tenemos el tema de gusano barrenador en el sur de México? Pues tenemos un tema político complejo, ¿no? El tema de los tomates también, teníamos un acuerdo de suspensión, estamos exportando casi $3 billones a los Estados Unidos, y un día para otro nos cancela el acuerdo de suspensión. Entonces imagínense toda la incertidumbre con la que estamos navegando. Sí, hay muchas oportunidades, pero si nosotros nos referimos al tema de incertidumbre, imagínense cómo vamos a nosotros planear nuestra agroindustria con este contexto. Se vuelve muy complejo, ¿no? Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, en la siguiente lámina, aquí nada más para ilustrarles un poquito el índice de incertidumbre que tenemos ahorita en nuestro país. Este índice que calcula, si mis amigos me ayudan ahí pasando a la siguiente lámina, se los agradecería mucho. Aquí creo que se nos fueron a comer, entonces espérenme tantito, déjame, yo la paso. Mira, ahí viene el amigo. Un aplauso, por favor, aquí mi amigo, por favor. Gracias. Aquí. Muy bien. Entonces, aquí ustedes pueden ver, imagínense, este es un índice de incertidumbre, el índice de incertidumbre con los que estamos ahorita nosotros los mercados financieros operando.
prácticamente desde el 2010 hasta el 2025 vemos un incremento de este índice en el 2017. ¿Alguien me podría decir por qué? ¿Por qué subió esta incertidumbre a nivel global en el 2017? Hacemos un pequeño recuento. ¿Qué teníamos? En el 16 fue cuando entró Trump por primera vez, ¿no? Sube este tema de incertidumbre a nivel internacional. Trump entra con la parte de empezar a poner aranceles con China, también por ahí México se enfrascó tantito en algunos temas. Subió la incertidumbre y vean nada más lo que ha sucedido en estos últimos 2 años. La incertidumbre, el grado de incertidumbre subió bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir operando con esta incertidumbre? ¿Cómo nosotros podemos ir haciendo nuestros planes para los próximos años si los mercados están enfrentando este tipo de volatilidades en el mercado, ¿no? Ahora, si ven aquí, quizás hay mucho texto, ¿no? Pero vean cómo quedó México posicionado. Estamos hablando del tema de la incertidumbre que generan los aranceles. Pero vean nada más cómo está México posicionado aquí hasta bajo este escenario que se ha generado desde que entró el presidente Trump por segunda vez. Fíjense aquí, ¿cuántos países ahorita no están o están exentos de este tema arancelario? ¿Cuántos países ahorita tienen pausa en sus aranceles? ¿Qué me podría decir? 5, 10 países tienen. ¿Cuántos países creen que están exentos ahorita de pagar aranceles, bajo el régimen que sea? El único país que está exento de pagar aranceles ahorita, o están sus aranceles pausados, es México. Digo, obviamente México sí está pagando aranceles para la parte de aluminio, acero, cobre, el tema automotriz también, pero todos los productos que se exportan a los Estados Unidos que están dentro del TEMEC, que están, cuando menos sus aranceles, están pausados. Entonces, imagínense ahorita un país como Brasil que exporta o exportaba carne, azúcar, muchos agroproductos a los Estados Unidos. Ahorita Brasil está pagando el 50% de aranceles a Estados Unidos. Ahora, ¿eso es bueno para México? ¿Quién me podría decir que sí? Porque en términos relativos, pues prácticamente México tiene unas ventajas competitivas y comparativas. No está pagando ese 50% de arancel, pero mucho así la a los Estados Unidos. O sea, si ustedes revisan cuánta carne de res, por ejemplo, ha entrado a México, Brasil está tomando está ampliando su mercado en México, era muy importante. Entonces, aquí sí viene una reconfiguración y la agroindustria ha tenido que adaptarse a estos nuevos retos. El tema arancelario viene ya la revisión del TEMEC, inclusive el día de hoy comienzan ya las consultas públicas para ver cómo va a venir el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo viene el Tratado de Libre Comercio? Pero aquí también, aunado a toda esta incertidumbre que tenemos, creo que podemos ver cambios muy importantes aquí en política social, y la industria no va a ser la excepción. Ahora, también, fíjense, tema que es micrófono, por eso bajé un poquito. El otro tema que quizás también es muy relevante es el tipo de cambio. ¿Cómo cerró el tipo de cambio la semana pasada? 18.40. Y esta mañana, creo que 18.30, estamos hace ratito, pero llegamos al 18.22 ayer. Digo, obviamente el mercado no pegó por ser de efectivo, pero 18.22, muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias. 18.22, ¿cómo va a estar el tipo de cambio al cierre de este año? ¿Cómo creen que esté? ¿Qué factores? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que se mantenga en cuanto en 18, pero no es lo mismo 18 que 18.90 para muchas empresas. 18.50, ok, 18.50. ¿Qué pasó hoy en Estados Unidos? ¿Qué pasó hoy en Estados Unidos? Hoy la Fed finalmente recortó la tasa allá en Estados Unidos. ¿Cuánto la recortó aquí? 0.25. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que la Fed haya recortado la tasa en 0.25?
recortan la tasa, ¿qué le pasa al dólar? Se aprecia, se deprecia. Si recortan las tasas, bueno, en el caso de Estados Unidos, que el dólar, bueno, depende de muchos factores, pero si van recortando las tasas en Estados Unidos, el dólar comienza a perder valor, ¿no? La gente compra, invierte menos en dólares, ¿no? Ahora, creo que por aquí había puesto yo una gráfica en donde, aquí está, la línea azul son las tasas en Estados Unidos y la línea roja son las tasas aquí en México. ¿Ustedes saben por qué el peso hace como 3 años andaba en 16 pesos por dólar? ¿Saben por qué? ¿Quién me podría explicar por qué andaba en 16 pesos? Hace 3 años, por ejemplo, un ejemplo nada más, hace 3 años en México, fíjense aquí, me dijeron que no usara hace 3 años, en el 2023, fíjense dónde estaba, por ejemplo aquí, esta es la tasa en México, la azul es México. Hace 3 años, o 2 años y medio, en México traemos una tasa de interés como del 11%. En Japón traían una tasa como del 0%. En Estados Unidos también, fíjense, la línea roja es de Estados Unidos. Esa línea roja, fíjense, esa línea roja es de Estados Unidos. Entonces México pagaba una tasa de interés muy alta. En México también, como decía Luis, pues México también tiene instituciones buenas como Banxico. Tenemos el peso mexicano, es la moneda más líquida que hay en cualquier país emergente. Entonces mucho inversionista iba a Japón, pedía un préstamo a 0% de interés, se venía a México, le pagaban el 11% de interés, moneda muy líquida, y pues estaban compre pesos, y pues eso mandó al peso a los 16 pesos por dólar, el tipo de cambio. Ahora, aquí, pues ahorita comenzó ya la Fed a reducir tasas, y mucho del empuje de Trump, asumiendo que se mantiene la autonomía de la Fed, es que el dólar se deprecia. Y si el dólar se deprecia, ¿qué le pasa al peso? A ver, mis amigos acá, ¿cómo ven? Si el dólar se deprecia, el peso, el tipo de cambio, ¿qué le pasaría? Se apreciaría, ¿no? Entonces, es una de las razones como el dólar se ha venido depreciando. Fíjense lo que ha pasado. Aquí esta línea negra es la depreciación del dólar estadounidense. Quizás no se pueda apreciar tanto porque es el tipo de cambio, cuando menos el dólar, pues el dólar, si lo comparamos contra otras monedas, aquí lo que vemos es que el dólar ha venido perdiendo valor, y eso ha hecho también que el peso se haya apreciado. ¿Cuánto traíamos el tipo de cambio hace un par de meses? Casi 21 pesos por dólar. Y ahorita andan 18.50. Entonces el peso, y todavía traemos el margen de tasas. Si ahorita la Fed recortó la tasa de interés, ¿cómo creen que Banxico tendría que actuar para que no se siga apreciando el peso? Aquí ya mi amigo ya nos comentó, Banxico tendría que bajar la tasa de interés, porque si no, bueno, aquí hay que ver varios factores, pero si Banxico no recorta la tasa de interés, vamos a ver que el precio otra vez vuelva a agarrar más valor, ¿no? Y si agarra el peso más valor, ¿qué le va a pasar a nuestras exportaciones? Exactamente, porque en términos de valor, pues nuestras exportaciones pues se encarecen respecto a otras exportaciones. Exacto. Ok, y entonces pues ya tenemos aquí muchos temas. El tema de la inflación, fíjense aquí, ¿qué es lo que ha pasado? No sé si vieron por ahí las noticias en temas de crecimiento económico. Últimamente, ¿qué hizo? No sé si vieron que Banxico revisó el crecimiento económico del país. La expectativa hace un par de meses era que México iba a crecer a 0.1%. Había un debate muy serio por ahí, que México iba a entrar a recesión, y pues en el segundo trimestre se revisaron los datos económicos al alza, mucho derivado a este tema arancelario, en donde los productores y la manufactura adelantaron exportaciones, anticipándose al tema de aranceles, y al parecer, pues México, el dinamismo económico viene un poquito más fuerte de lo que estaba anticipando. Digo, aquí podemos nosotros ver aquí
es el crecimiento económico de México de los últimos años, un crecimiento económico en el 2025 de 0.6%, muy bajo ese crecimiento económico. Sin embargo, aquí, ¿qué podría pasar si traemos un crecimiento económico bajo? Si traemos un crecimiento económico bajo, eso podría hacer que Banxico realice tasa a la baja, ¿no? Sin embargo, fíjense, aquí el gran reto de Banxico va a ser lo que está sucediendo con la inflación, porque si vemos lo que ha sucedido con los datos de inflación en México, la inflación en México pues realmente sí ha cedido, pero no ha cedido mucho, y o parte de la razón por la que no ha bajado tanto la inflación es porque traemos un consumo doméstico relativamente bueno que beneficia a nuestro sector, pero ese crecimiento viene mucho por esas transferencias que hay a las becas, a la parte de becas a adultos mayores, etcétera, etcétera, que sí, eso termina yéndose al consumo, pero si revisamos los datos de inflación, pues la inflación en México sí ha disminuido, pero también no está muy claro que podamos tener una combinación de inflación baja con crecimiento bajo que le permita a Banxico recortar tasas. Probablemente sí lo vamos a ver, pero aquí va a ser un poquito difícil que se acomoden las piezas para ver un tipo de cambio que continúe depreciándose como lo habíamos visto hace un par de meses. Ok, y finalmente aquí un poquito el tema de inflación ya lo vimos, el tema de sequía, fíjense aquí está el mapa, este mapa de cómo venía la evolución de la sequía en los últimos años, en donde la sequía poco a poco fue incrementándose. En el 2024 traemos prácticamente el 90% del país bajo una sequía muy fuerte. Finalmente llueve este año, no se ha eliminado toda la sequía que tenemos aquí en el país, pero bueno, esto es un respiro. Yo creo que vamos a estar viendo un primavera-verano mucho mejor al primavera-verano que tuvimos el año pasado, un otoño-invierno, habrá que ver. Esto voy a estar platicando también aquí con mi amiga Lorena, pero en el primavera-verano, o más bien para el otoño-invierno, pues ya vemos las presas en Chihuahua en 35-40%, las presas importantes, en Sinaloa también, probablemente con las lluvias de estos días de esta semana, podemos estar viendo presas en 40% que nos permitan un mejor otoño-invierno. Sin embargo, lo que sí estamos viendo es que los precios internacionales, por ejemplo, en materia de granos, pues eso va a complicar bastante la situación económica de los productores. Estamos viendo ya que el precio de indiferencia en maíz amarillo en algunas regiones 4,500 pesos y así la tonelada. Y pues bueno, pues México sigue, a pesar de todos los retos, pues México sigue posicionándose bien, el productor número 11 de alimentos. En exportaciones traemos, si les muestro por ejemplo aquí, bueno, quizás no sé, acaba de pensar muy bien, pero productor, bueno, éramos el exportador número 1 de tomate y bueno, seguimos siendo el número 1, habrá que ver qué pasa en pepinos, en cerveza, en las berries también, con un crecimiento muy muy fuerte y sobre todo un crecimiento que hace match a la demanda de los consumidores de Estados Unidos. Entonces, los datos bien, habrá que ver también cómo nos pega el tema, la revisión del TEMEC. Creo que México va a estar en buena posición y la verdad, independientemente del tema político, creo que México siempre ha tenido por años cuadros muy buenos en materia de desarrollo de tratados comerciales. Creo que México tiene una gran experiencia ahí y ojalá que el equipo que está trabajando ahorita en esto le vaya muy bien. Y pues también, digo, si nos vamos a los datos, ¿sí? México ya se posicionó como el socio comercial número 1 de Estados Unidos. México es el exportador número 1 de Estados Unidos, no solamente en agro, sino también en manufactura y en muchos sectores. Y aquí también lo podemos ver, lo que hemos ido haciendo en los últimos años, por ejemplo, en las exportaciones de frutas y hortalizas, pues aquí se los dejo. Aquí las flechitas es de dónde salen las exportaciones de los principales países exportadores, y aquí podemos ver que México es el exportador número 1 de frutas y hortalizas a nivel mundial y por mucho. Aquí el único riesgo que tenemos es que pues prácticamente todo se va al uso del mercado, ¿no? O sea, todas las flechitas que vemos salir ahí pues, prácticamente llegan
a un solo mercado. Creo que la diversificación es importantísima. Y sí, los retos que vemos, por ejemplo, en mano de obra, pues siguen siendo, cada vez uno los escucha más, pero todavía creo que tenemos ahí un espacio en donde las mujeres continúan tomando un papel más importante en la economía a nivel nacional. Y todavía, por ejemplo, esta es la participación que tenemos en México dividido por hombres y mujeres. La participación de la mujer continúa incrementando, pero todavía creo que vemos un espacio en donde pues también uno contribuye a la economía de los hogares, pero también contribuye mucho al desarrollo económico de nuestro país, esta mano de obra tan importante. Y finalmente, pues ya para ir cerrando, pues es aquí tenemos cómo han ido gastando los consumidores aquí en México, ¿no? En donde estos son los últimos años de los gastos de las familias desde el 2016 hasta el 2024. El gasto de cada país, yo no sé, es que es color verde, el cachito más importante o el que tiene mayor presencia es el gasto de las familias en alimentos. Estos son los principales rubros. Y lo que ven aquí es lo que gastan las familias en cada uno de los rubros. Aquí tienen alimentos, aquí tenemos transporte, aquí tenemos el tema de educación y el gasto. Obviamente, digo, no les estoy contando nada, pero el gasto más importante de todas las familias mexicanas, obviamente, es el de alimentos. Casi 40% del ingreso en promedio de las familias se va a alimentos. Ahora, ¿qué alimentos? ¿Qué alimentos es donde principalmente se va este gasto? Pues bueno, si aquí analizamos qué es lo que está, cómo está distribuido el gasto de las familias por alimentos y qué es lo que está subiendo aquí ya, estas plomitas no me dejan ver mucho, pero lo que sí les puedo comentar es que prácticamente todos los rubros, con excepción de cereales y aceites, todos los rubros de alimentos aquí en México han venido incrementando su consumo. Y aquí es algo interesante, uno podría decir, bueno, pues ¿por qué está subiendo todo? Creo que en muchos rubros, por ejemplo en el sector de la proteína animal, pues son rubros que, aunque parece increíble, pues todavía el consumo de proteína animal en México, en muchos sectores, todavía no está maduro. Por ejemplo, en el caso de la porcicultura, aquí mi estimadísimo Enrique nos puede comentar, pues creo que sigue habiendo mucho espacio en el tema de res. También hay oportunidades, hay retos también en el tema del huevo. Uno podría decir, no, es que en México ya consumen un huevo per cápita los mexicanos todos los días, ya no hay espacio para crecer. Pues yo les podría decir que sí hay espacio para crecer, hay nichos, México es la verdad un mercado bien noble en donde pues casi todo sigue incrementando hasta en azúcar, que no han querido tomar, hay con nuevos impuestos, hay con temas mediáticos, sigue creciendo aquí el tema y el consumo de azúcar. Aquí está, azúcar. El consumo de las familias creció del 2022 al 2024 4%. Y eso que los precios cayeron. Y bueno, y finalmente lo que sí, ya para ir cerrando, pues bueno, hay un tema que sí hay que ponerle el ojo, ¿no? El tema del presupuesto que salió la semana pasada, en donde si revisamos bien cómo viene este tema del presupuesto sectorial, uno podría decir, bueno, pues quizás pues yo tengo mi agroindustria y pues hay mi nivel, pero bueno, también hay que poner ahí hay que echarle un ojo, porque también es el presupuesto lo que va marcando la directriz de cómo va operando el sector y dónde están los temas importantes. Yo les hablaba al principio de mi participación sobre el tema del gusano barredor. Bueno, pues el tema de sanidades debería ser un rubro donde la industria y el gobierno deberían estar trabajando juntos, porque ahí sí se necesita mucha inversión. Y si revisamos el presupuesto, sanidades trae una contracción nominal del año pasado a de 2%. Entonces, si le metemos el tema inflacionario, el presupuesto de Senacica lo redujeron en casi 5%, si le metemos el costo inflacionario. Entonces, sí hay retos. El tema, también platicamos sobre los precios internacionales de granos y oleaginosas, pues eso es un tema donde viene una producción monstruosa en Estados Unidos, vienen los precios a la baja, y el presupuesto pues no trae nada en temas de
de apoyos a la comercialización. No es que tengan que estar regalando dinero a los productores, pero cuando menos el tema de seguros, o para poder competir contra el mercado de Estados Unidos, creo que ahí sí habría que enfocar parte del presupuesto, o cuando menos estar el gobierno y la industria trabajando. Entonces, sí, por un lado veo muchísimas oportunidades, también por otro lado veo muchos retos, pero qué mejor que la industria trabaje en conjunto como lo están haciendo hoy, porque de otra manera va a ser muchísimo más complicado. Y yo creo que con esto termino mi participación. También estoy abierto a cualquier comentario, cualquier pregunta, crítica. Aquí también hay expertos del sector, así que creo que este es un diálogo para todos. Y pues muchísimas gracias por recibirme